Todos los días, como parte de su rutina matinal, doña Julia se dirigía al bosque cercano para buscar agua en un pozo antiguo que quedaba al final de un sendero. El trayecto era largo, pero lo disfrutaba. Era un momento de paz, de conexión con la naturaleza. Sin embargo, aquella mañana algo se sentía distinto. Mientras avanzaba entre los árboles, notó una presencia familiar. Era seu Bento, su vecino, quien caminaba lentamente, sosteniendo una botella con un líquido oscuro. Él siempre había sido amable y de palabras cálidas, y aunque ella lo apreciaba, no podía evitar sentir un leve escalofrío al verlo en la penumbra del bosque. «Buen día, doña Julia», saludó él con una sonrisa amplia, aunque un tanto extraña. «Buen día, seu Bento. ¿Por aquí tan temprano?», preguntó ella, tratando de ocultar su nerviosismo. Él levantó la botella y dijo: «Ah, solo buscando un poco de energía para el día», y dio un largo trago al contenido. A Julia le pareció raro aquel líquido oscuro, y más aún la mirada intensa con la que él la observaba mientras bebía. Durante los últimos meses había notado ciertos cambios en seu Bento. Aunque ya tenía 49 años, su rostro parecía mucho más joven, casi como si el tiempo no lo afectara. Además, a veces lo veía hablando solo, murmurando cosas ininteligibles en medio de sus paseos solitarios. Aquella situación empezó a inquietarla, pero decidió no darle importancia. «Tal vez sea solo mi imaginación», pensó, intentando tranquilizarse. Aún así, durante el resto del camino, algo en su interior le decía que no estaba completamente sola. Sentía los ojos de seu Bento siguiéndola incluso cuando él ya no estaba a la vista, como si una presencia invisible la acompañara en la soledad del bosque. Al llegar al pozo, doña Julia dejó el balde en el borde y se detuvo un momento, pensando en aquella extraña conversación con seu Bento. Algo en él se había vuelto perturbador, y aunque nunca había sentido miedo a su alrededor, aquella vez la invadía una inquietud inexplicable. De repente, sintió pasos detrás de ella y se sobresaltó, girándose rápidamente. Pero no había nadie, solo el susurro del viento entre las ramas. Sin embargo, no pudo evitar pensar en la botella que él sostenía y en su contenido misterioso. Tal vez no era jugo, pensó, mientras llenaba el balde con agua. Recordó que hace algunos días lo había visto bebiendo de la misma botella, en el mismo lugar, y había mencionado algo sobre sentirse más fuerte. ¿Acaso seu Bento estaba escondiendo algo? ¿Algo relacionado con su aspecto rejuvenecido? Mientras regresaba por el sendero con el balde lleno, Julia sintió que alguien la observaba de nuevo. La sensación era tan intensa que aceleró el paso, intentando ignorar el miedo que empezaba a brotar en su pecho. Sin embargo, a medida que avanzaba, comenzó a escuchar susurros, como si alguien hablara consigo mismo muy cerca de ella. Con el corazón latiendo a toda velocidad, se obligó a no mirar atrás. «Son solo mis nervios», se repetía. Desde aquella mañana extraña en el bosque, doña Julia no podía quitarse a don Bento de la cabeza. Algo en él parecía diferente, como si una sombra invisible lo rodeara, algo perturbador que despertaba todos sus instintos de alerta. Durante los días siguientes lo observaba con discreción, tratando de entender qué era lo que tanto le inquietaba. Y fue entonces cuando notó un detalle que hasta ahora le había pasado desapercibido. La piel de Bento estaba más rejuvenecida, casi como si el tiempo hubiese retrocedido para él. Una mañana de domingo, Julia decidió visitar a doña Amelia, una vecina de toda la vida y amiga cercana de don Bento. Quizá ella supiera algo. Al llegar a casa de Amelia, la encontró ocupada en el jardín podando sus rosales. «Buenos días, Amelia», saludó Julia, tratando de sonar casual. Estaba pensando en don Bento. «¿Has notado algo raro en él últimamente?» Amelia dejó de hacer lo que estaba haciendo y frunció el ceño. «¿Raro?», repitió, como si la pregunta la hubiera tomado por sorpresa. «No sé, últimamente casi no lo veo. Se la pasa encerrado en su casa, pero es cierto que cuando lo veo parece diferente, como si estuviera más joven, aunque con una expresión cada vez más sombría». Julia asintió, sintiendo que no estaba sola en sus sospechas. «Justo eso pensaba», murmuró Julia. «A veces parece como si hablara solo o como si estuviera buscando algo en el bosque». Amelia rió nerviosa, pero la expresión en su rostro mostraba que, en el fondo, también sentía cierta incomodidad ante esos cambios. «¿Sabes qué es lo más extraño?», continuó Amelia, acercándose un poco y bajando la voz. «Ayer en la noche me pareció ver una sombra en su ventana. Y te juro, Julia, que lo que vi ahí no parecía ser él.
Desde aquella mañana extraña en el bosque, doña Julia no podía quitarse a don Bento de la cabeza. Algo en él parecía diferente, como si una sombra invisible lo rodeara. Algo perturbador que despertaba todos sus instintos de alerta. Durante los días siguientes, lo observaba con discreción, tratando de entender qué era lo que tanto le inquietaba. Y fue entonces cuando notó un detalle que hasta ahora le había pasado desapercibido. La piel de Bento estaba más rejuvenecida, casi como si el tiempo hubiese retrocedido para él. Una mañana de domingo, Julia decidió visitar a doña Amelia, una vecina de toda la vida y amiga cercana de don Bento. Quizá ella supiera algo. Al llegar a casa de Amelia, la encontró ocupada en el jardín, podando sus rosales. «Buenos días, Amelia», saludó Julia, tratando de sonar casual. Estaba pensando en don Bento. ¿Has notado algo raro en él últimamente? Amelia dejó de hacer lo que estaba haciendo y frunció el ceño. ¿Raro?, repitió como si la pregunta la hubiera tomado por sorpresa. No sé, últimamente casi no lo veo. Se la pasa encerrado en su casa. Pero es cierto que cuando lo veo parece... ¿diferente? Como si estuviera más joven, aunque con una expresión cada vez más sombría. Intrigada y un tanto asustada, Julia decidió investigar por su cuenta. Esa noche, cuando el sol se ocultó y el pueblo quedó en silencio, salió de su casa y se dirigió hacia la de don Bento. Caminaba con cautela, pisando suavemente para no hacer ruido. Al llegar, se ocultó detrás de unos arbustos cerca de su ventana. El interior de la casa estaba en penumbras, pero en una esquina del cuarto principal vio a Bento, o lo que parecía ser él, murmurando algo en voz baja. Frente a él, en una mesita, reposaba una botella con un líquido oscuro, espeso, que él bebía a pequeños sorbos. Julia sintió un escalofrío. Observó cómo Bento sostenía la botella con ambas manos, como si fuera un objeto sagrado. Sus labios se movían en un susurro incomprensible, y su cuerpo temblaba ligeramente. Cuando terminó de beber, su rostro se transformó. Una expresión de pura serenidad, casi felicidad, se reflejaba en sus facciones rejuvenecidas. Pero en ese instante, sus ojos se abrieron de golpe y miraron directamente hacia la ventana, hacia donde Julia se escondía. Julia contuvo el aliento, temiendo que la hubiera descubierto. Sin embargo, Bento parecía perdido en un trance, como si sus pensamientos estuvieran en otro lugar, o en otro tiempo. Lentamente, Julia se alejó, sintiendo que había visto algo que jamás debía haber presenciado. Después de aquella noche espeluznante, Julia no pudo dormir bien durante varios días. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de don Bento, susurrando palabras incomprensibles mientras bebía ese extraño líquido, volvía a su mente, como una pesadilla recurrente. Decidida a entender qué estaba pasando, Julia comenzó a investigar por su cuenta. Un día, mientras caminaba hacia el mercado del pueblo, escuchó a un par de ancianas murmurando algo sobre el compuesto Set y un trato oscuro que ciertas personas hacían para mantener la juventud. Julia se acercó discretamente, fingiendo estar interesada en los vegetales, mientras sus oídos captaban cada palabra. Dicen que el compuesto Z es algo que los viejos utilizan para permanecer jóvenes, pero tiene un precio muy alto, murmuró una de las ancianas, con los ojos entrecerrados, como si temiera ser escuchada. ¿Un precio? ¿Qué tipo de precio?, preguntó la otra mujer, visiblemente intrigada. Se dice que a cambio uno pierde algo de sí mismo, tal vez su alma, respondió la anciana, bajando aún más la voz. Julia se estremeció al escuchar aquellas palabras. De repente, todo parecía tener sentido. El cambio en la apariencia de don Bento, su comportamiento extraño y esos susurros en la oscuridad. Había algo siniestro detrás de su juventud, algo que él estaba dispuesto a ocultar a toda costa. Cuando llegó a su casa, Julia no podía quitarse de la cabeza la idea de que don Bento había hecho algún tipo de pacto para mantenerse joven. ¿Pero con quién? ¿Y a cambio de qué? Esa noche, Julia decidió enfrentarse a don Bento. Necesitaba saber la verdad y sentía que no podía descansar hasta obtener respuestas. Esperó a que oscureciera y, con un valor que apenas reconocía en sí misma, se dirigió a la casa de su vecino. La puerta estaba entreabierta, lo cual le pareció extraño, pero le dio la oportunidad perfecta para entrar sin ser vista. Al cruzar el umbral, la casa parecía sumida en una calma espectral. No había luz alguna, salvo un destello débil que venía del sótano. Julia avanzó lentamente, guiada por aquel resplandor. Al llegar a la puerta del sótano, escuchó la misma voz murmurante de la otra noche y su corazón comenzó a latir con fuerza. «Don Bento», exclamó, armándose de coraje. El susurro se detuvo.
hubo un silencio tenso, seguido de pasos lentos que subían por la escalera del sótano. Finalmente, don Bento apareció ante ella, con una sonrisa sombría en su rostro rejuvenecido y en sus ojos una oscuridad que la hizo retroceder. «Ah, Julia, ¿por qué has venido?», preguntó con una voz que sonaba más antigua de lo que su rostro joven revelaba. «Hay cosas que es mejor no saber». Julia lo miró, llena de miedo y determinación. «Sé que has estado bebiendo algo que no es normal. Quiero saber qué está pasando». Julia retrocedió, pero mantuvo la mirada firme en don Bento, quien parecía observarla con una mezcla de diversión y desdén. Ella sabía que había cruzado una línea peligrosa, pero no estaba dispuesta a retroceder. Había algo oscuro en su vecino, algo que la asustaba y la intrigaba al mismo tiempo. «Julia, hay secretos que no deberían ser descubiertos», dijo don Bento con una sonrisa perturbadora. «A veces la verdad es demasiado para los débiles». Ella sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero ya no podía detenerse. «No me importa. Quiero saber qué es el compuesto Z y qué estás haciendo con él», insistió, tratando de mantener el valor en su voz. Don Bento suspiró y cerró la puerta del sótano detrás de él, como si quisiera evitar que alguien más los escuchara. «¿De verdad quieres saber, Julia?», preguntó en un tono casi paternal. «¿Estás preparada para escuchar algo que podría cambiar tu vida para siempre?». Ella asintió lentamente, sin apartar la vista de sus ojos oscuros. Don Bento se acercó a ella y por un instante pensó que iba a atacarla, pero en lugar de eso tomó asiento en una vieja silla de madera y comenzó a hablar. «Hace muchos años, cuando era joven como tú, descubrí un secreto ancestral», comenzó a relatar. «Un elixir que prometía la juventud eterna. Pero ese elixir tenía un precio muy alto». Julia escuchaba atentamente, su corazón latiendo con fuerza. ¿Juventud eterna? ¿Era eso posible? Don Bento continuó, su voz llenando la pequeña habitación con un tono casi hipnótico. «A través del compuesto C, logré prolongar mi vida más allá de lo imaginable. Pero, como bien dijiste, Julia, no es un simple jugo. Este elixir proviene de un pacto oscuro, uno que implica renunciar a partes de uno mismo, cosas que nunca recuperaré», dijo, con una sombra de tristeza en sus ojos. Julia sintió que el miedo la envolvía cada vez más. La idea de un pacto para mantener la juventud le parecía aterradora. Se dio cuenta de que lo que había escuchado en el mercado sobre perder el alma podía no ser solo un rumor. «¿Y a qué renunciaste?», preguntó, apenas logrando controlar el temblor en su voz. Don Bento la miró en silencio por un momento antes de responder. «A mi humanidad», respondió con frialdad. «Cada día que pasa, siento como partes de mí se desvanecen. Mi alma ya no es la misma, Julia. Y algún día, lo que soy ahora desaparecerá, convirtiéndose en algo completamente distinto». Julia dio un paso atrás, sintiéndose atrapada en una pesadilla. Ahora entendía por qué don Bento siempre le había parecido tan extraño y por qué tenía ese aire inhumano. «Así que, no solo perdiste tu alma, sino que estás perdiendo todo rastro de humanidad, ¿no es así?», murmuró Julia, horrorizada. Don Bento asintió lentamente. «Pero a cambio tengo el poder de la eternidad», dijo, con una sonrisa que mostraba una pizca de locura. Julia sintió que tenía que salir de allí. La presencia de don Bento ya no solo la asustaba, le resultaba completamente insoportable. Don Bento continuó, su voz llenando la pequeña habitación con un tono casi hipnótico. «A través del compuesto Z, logré prolongar mi vida más allá de lo imaginable. Pero como bien dijiste, Julia, no es un simple jugo. Este elixir proviene de un pacto oscuro, uno que implica renunciar a partes de uno mismo, cosas que nunca recuperaré», dijo, con una sombra de tristeza en sus ojos. Julia sintió que el miedo la envolvía cada vez más. La idea de un pacto para mantener la juventud le parecía aterradora. Se dio cuenta de que lo que había escuchado en el mercado sobre perder el alma podía no ser solo un rumor. «¿Y a qué renunciaste?», preguntó, apenas logrando controlar el temblor en su voz. Don Bento la miró en silencio por un momento antes de responder. «A mi humanidad», respondió con frialdad. «Cada día que pasa, siento cómo partes de mí se desvanecen. Mi alma ya no es la misma, Julia, y algún día lo que soy ahora desaparecerá, convirtiéndose en algo completamente distinto». Julia dio un paso atrás, sintiéndose atrapada en una pesadilla. Ahora entendía por qué don Bento siempre le había parecido tan extraño y por qué tenía ese aire inhumano. «Así que, no solo perdiste tu alma, sino que estás perdiendo todo rastro de humanidad, ¿no es así?», murmuró Julia, horrorizada.
Don Bento asintió lentamente. «Pero a cambio tengo el poder de la eternidad», dijo, con una sonrisa que mostraba una pizca de locura. Julia sintió que tenía que salir de allí. La presencia de Don Bento ya no solo la asustaba, le resultaba completamente insoportable. Después de esa última conversación, Julia comenzó a notar cambios sutiles pero inquietantes en su vida cotidiana. Las noches parecían más largas, y el bosque que antes le daba tanta paz, ahora se sentía como un lugar cargado de sombras y susurros. Aunque intentaba no pensar en Don Bento, sus palabras resonaban en su mente como un eco persistente. «Te mostraré lo que realmente significa ser inmortal». Una tarde, mientras estaba en el mercado, Julia notó que la gente comenzaba a mirarla de manera extraña. Era como si su conversación con Don Bento la hubiera marcado de alguna manera que todos podían percibir. En un intento por distraerse, decidió ir a la iglesia del pueblo y rezar, buscando consuelo en la familiaridad del lugar. Sin embargo, al entrar en la iglesia sintió una incomodidad que nunca antes había experimentado allí. Las imágenes de los santos parecían mirarla con reproche, y el aire estaba denso, cargado de un peso invisible que la hacía sentir como si estuviera en el lugar equivocado. Mientras se arrodillaba para rezar, una anciana se le acercó y en voz baja le advirtió: «Ten cuidado, niña. Algunos pactos traen consigo maldiciones de las que es imposible escapar». Julia se quedó helada al escuchar esas palabras. Miró a la anciana, pero ésta ya se había alejado, dejándola sola con sus pensamientos y su creciente miedo. Sin saber qué hacer, decidió ir a casa y alejarse de todo. Esa noche, Julia no pudo dormir. Los sonidos habituales del bosque parecían haberse transformado en algo oscuro y siniestro. Finalmente decidió salir a caminar, como si el aire fresco pudiera despejar los pensamientos oscuros que la atormentaban. Caminó sin rumbo fijo, pero sus pasos la llevaron nuevamente a la casa de Don Bento. Para su sorpresa, lo encontró esperándola en la entrada, como si supiera que iría. Sin mediar palabra, él la invitó a entrar y la guió hasta una habitación que nunca antes había visto. Allí, en el centro, había una especie de altar cubierto de símbolos extraños y frascos llenos de un líquido oscuro y espeso. Julia retrocedió instintivamente, pero Don Bento sujetó su brazo con una fuerza que parecía imposible para alguien de su edad. «Este es el precio de la inmortalidad, Julia», dijo con una voz que sonaba extrañamente distante. «El compuesto Z no solo da juventud, también toma algo a cambio». Julia sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No sabía qué la aterraba más: el hecho de que su vecino pudiera ser un ser inmortal, o la posibilidad de que, al haberlo escuchado, ella misma estuviera en peligro. Los días pasaban y Julia apenas podía sacarse de la cabeza lo que había visto en la casa de Don Bento. La imagen de aquel altar extraño, con frascos llenos de líquido oscuro, la perseguía. Cada vez que cerraba los ojos, revivía el momento, sintiendo de nuevo el frío que se había apoderado de su cuerpo al escuchar las palabras de Don Bento sobre el compuesto Z. Su vida tranquila ya no existía. Ahora todo parecía teñido de una sombra de inquietud y sospecha. Tratando de despejar su mente, Julia decidió volver al bosque, como hacía todos los días, para buscar agua. Sin embargo, esta vez se sentía diferente, como si el bosque hubiera cambiado desde aquella noche. Los árboles parecían estar más densos y el camino que tantas veces había recorrido se le hacía ahora desconocido, cargado de sombras y murmullos. Los sonidos que siempre había asociado con la calma ahora parecían ocultar secretos, como si el bosque mismo le advirtiera de un peligro inminente. Mientras caminaba, sintió que alguien la observaba. Miraba a su alrededor, pero no veía a nadie. Aceleró el paso, tratando de convencerse de que solo era su imaginación, producto de su encuentro con Don Bento. Sin embargo, a cada paso, el sentimiento se hacía más fuerte, hasta que escuchó una rama romperse detrás de ella. Se giró rápidamente y, para su sorpresa, ahí estaba él. Don Bento la había seguido hasta el bosque y ahora estaba a unos metros, observándola con una mirada penetrante y oscura, muy diferente a la de aquel vecino amable que siempre había conocido. Su piel parecía más pálida y había algo en su expresión que le heló la sangre. «Julia», dijo él, con voz suave pero intensa, «no deberías haber venido aquí sola». Julia dio un paso hacia atrás, sus sentidos en alerta. Todo en su cuerpo le decía que debía correr, pero sus piernas parecían haberse congelado en el suelo. Don Bento comenzó a acercarse, lento y calculador, como si cada paso que daba fuera una amenaza. «¿Qué es lo que quieres de mí?»,
logró preguntar, su voz temblando. Él sonrió, pero no era una sonrisa amigable. Era una expresión retorcida, casi burlona, que revelaba algo oscuro y peligroso. Ya lo sabes, Julia respondió. Sabes lo que es el compuesto Theta y sabes lo que significa. No puedo dejar que te vayas. No después de lo que has visto. Julia, aterrorizada, entendió que estaba en peligro. Sin pensarlo 2 veces, se giró y comenzó a correr tan rápido como podía. Sentía los pasos de Don Bento detrás de ella cada vez más cerca. En su desesperación, tropezó con una raíz y cayó al suelo. Justo cuando se daba la vuelta para defenderse, lo vio transformarse, sus ojos brillando con un resplandor feroz y su cuerpo deformándose en algo monstruoso, bestial. Julia dio un paso hacia atrás, sus sentidos en alerta. Todo en su cuerpo le decía que debía correr, pero sus piernas parecían haberse congelado en el suelo. Don Bento comenzó a acercarse, lento y calculador, como si cada paso que daba fuera una amenaza. «¿Qué es lo que quieres de mí?», logró preguntar, su voz temblando. Él sonrió, pero no era una sonrisa amigable. Era una expresión retorcida, casi burlona, que revelaba algo oscuro y peligroso. «Ya lo sabes, Julia», respondió. «Sabes lo que es el compuesto Theta y sabes lo que significa. No puedo dejar que te vayas, no después de lo que has visto». Julia, aterrorizada, entendió que estaba en peligro. Sin pensarlo 2 veces, se giró y comenzó a correr tan rápido como podía. Sentía los pasos de Don Bento detrás de ella, cada vez más cerca. En su desesperación, tropezó con una raíz y cayó al suelo. Justo cuando se daba la vuelta para defenderse, lo vio transformarse, sus ojos brillando con un resplandor feroz y su cuerpo deformándose en algo monstruoso, bestial. Desesperada, intentó levantarse, pero antes de que pudiera reaccionar, una garra afilada como un cuchillo la rasgó, dejándole una herida profunda en el brazo. Julia gritó, sintiendo el dolor lacerante mientras el monstruo se cernía sobre ella, listo para dar el golpe final. Julia dio un paso hacia atrás, sus sentidos en alerta. Todo en su cuerpo le decía que debía correr, pero sus piernas parecían haberse congelado en el suelo. Don Bento comenzó a acercarse, lento y calculador, como si cada paso que daba fuera una amenaza. «¿Qué es lo que quieres de mí?», logró preguntar, su voz temblando. Él sonrió, pero no era una sonrisa amigable. Era una expresión retorcida, casi burlona, que revelaba algo oscuro y peligroso. «Ya lo sabes, Julia», respondió. «Sabes lo que es el compuesto Theta y sabes lo que significa. No puedo dejar que te vayas, no después de lo que has visto». Julia, aterrorizada, entendió que estaba en peligro. Sin pensarlo 2 veces, se giró y comenzó a correr tan rápido como podía. Sentía los pasos de Don Bento detrás de ella, cada vez más cerca. En su desesperación, tropezó con una raíz y cayó al suelo. Justo cuando se daba la vuelta para defenderse, lo vio transformarse, sus ojos brillando con un resplandor feroz y su cuerpo deformándose en algo monstruoso, bestial. Desesperada, intentó levantarse, pero antes de que pudiera reaccionar, una garra afilada como un cuchillo la rasgó, dejándole una herida profunda en el brazo. Julia gritó, sintiendo el dolor lacerante mientras el monstruo se cernía sobre ella, listo para dar el golpe final. Desesperada intentó levantarse, pero antes de que pudiera reaccionar, una garra afilada como un cuchillo la rasgó, dejándole una herida profunda en el brazo. Julia gritó, sintiendo el dolor lacerante mientras el monstruo se cernía sobre ella, listo para dar el golpe final. Desesperada, Julia se arrastró por el suelo, sintiendo el frío de la tierra contra su piel y la adrenalina corriendo por sus venas. Cada movimiento era un desafío, pero la única cosa que podía hacer era seguir adelante. La criatura detrás de ella emitía un gruñido profundo, como si disfrutara del miedo que emanaba de su víctima. Sin pensar, giró en dirección a la única vía de escape que conocía, el pequeño arroyo que serpenteaba por el bosque, donde había ido a buscar agua tantas veces antes. Con cada movimiento, el dolor en su brazo se intensificaba, pero no podía permitirse detenerse. A cada segundo, sentía que la bestia se acercaba más, como una sombra al acecho. A pesar de su angustia, no podía dejar de preguntarse cómo su amable vecino había cambiado a algo tan horrible. ¿Qué había pasado realmente con Don Bento? Esa transformación era un misterio que la aterrorizaba, pero no podía pensar en eso ahora. Su supervivencia dependía de su habilidad para escapar. Al llegar al arroyo, Julia vio que el agua corría clara y fresca, un contraste con la oscuridad que la rodeaba. Se deslizó hacia el borde, intentando usarlo como refugio. Quizás pensó, si se sumergía, podría perderse en las profundidades y escapar del monstruo.
Con un último esfuerzo se zambulló en el agua, sintiendo el frío helado abrazar su cuerpo. Sin embargo, el instinto de supervivencia le decía que no podía relajarse. Mientras nadaba, escuchó el rugido de la criatura resonar en el bosque. Era como un eco en el aire. Un recordatorio escalofriante de que no había escapado todavía. De repente vio la sombra de la bestia asomarse en el borde del arroyo, olfateando el aire, buscando su rastro. La criatura estaba más cerca de lo que había imaginado. Con su corazón palpitando en su pecho, Julia emergió del agua y se escondió detrás de unas rocas. Desde allí, podía observar cómo Don Bento, ahora completamente transformado en un monstruo, se movía con agilidad y determinación. Sus ojos brillaban con un hambre insaciable, y cada movimiento era un recordatorio de que ella no era más que una presa. Mientras permanecía oculta, los recuerdos de los días pasados llenaban su mente. Recordaba las conversaciones inofensivas que había tenido con Don Bento, la forma en que su risa llenaba el aire y cómo siempre parecía estar allí cuando lo necesitaba. Esa imagen se desvanecía rápidamente, reemplazada por el terror que sentía ahora. ¿Cómo podía alguien tan cercano convertirse en una criatura tan aterradora? Mientras se sentaban en la penumbra, el silencio de la cabaña se convirtió en un refugio extraño, y la sensación de estar a salvo, aunque momentánea, les dio un respiro. Pero en el fondo, sabían que la amenaza seguía acechando, y que el peligro no se había desvanecido. Así, comenzaron a trazar un plan, conscientes de que el verdadero desafío apenas comenzaba, y que las sombras del pasado aún podían cobrar venganza. Con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, Julia se preparó para lo que vendría. La bestia, Don Bento, se abalanzó hacia ella con una ferocidad que hacía temblar el suelo. A pesar de su miedo, había una chispa de determinación en sus ojos. No podía dejar que el hombre que había conocido se convirtiera en su carnicero. En un momento de lucidez, recordó la pequeña pistola de plata que su padre le había dado antes de su muerte. Nunca creyó que tendría que usarla de esta manera, pero ahora era su única esperanza. Don Bento gritó, intentando atraer su atención. «Recuerda quién eres, recuerda lo que solías ser». El monstruo se detuvo, momentáneamente confundido. Su cuerpo musculoso estaba cubierto de pelaje oscuro, y sus ojos brillaban con una luz amarilla e insaciable. Julia, sintiendo una mezcla de terror y compasión, notó cómo la sombra del hombre que conocía parecía parpadear detrás de la máscara de la criatura. Ese pequeño destello de humanidad le dio valor, y con un rápido movimiento sacó la pistola de su bolso. Mientras levantaba el arma, la voz de su padre resonó en su mente. La plata es el único medio para destruir a un hombre lobo. No podía permitirse dudar. Si existía una posibilidad de salvar a Don Bento, debía intentarlo. En el fondo, sabía que él había hecho un pacto oscuro que lo había llevado a esta vida, pero aún había tiempo para liberarlo. Tenía que intentar que recordara. Con un grito que surgía desde lo más profundo de su ser, apretó el gatillo. El disparo resonó en el aire, un eco ensordecedor que cortó el silencio de la noche. La bala de plata impactó en el hombro de la criatura, y un aullido desgarrador llenó el bosque. El sonido fue tan intenso que hizo vibrar las hojas de los árboles cercanos. La bestia retrocedió, llevándose la mano al lugar del impacto, y en ese momento Julia pudo ver el dolor en su rostro, un reflejo del hombre que había sido. «Bento», gritó con fuerza, acercándose a él. «¡Eres tú! Recuerda, por favor, recuérdalo». El hombre lobo, tambaleándose, pareció luchar contra el dolor y la confusión. Su rostro se distorsionó entre la rabia y la angustia, y por un instante, Julia vio la lucha interna en sus ojos. Era un momento efímero, pero ella sabía que era la clave. Se acercó un poco más, con la pistola aún en la mano, lista para disparar de nuevo si era necesario. «Lucha», exclamó. «Lucha contra esta criatura. No dejes que gane». La criatura parecía escuchar. Su mirada se tornó más suave por un momento, y el brillo salvaje en sus ojos comenzó a desvanecerse. Con un último esfuerzo, ella le gritó: «Don Bento, recuerda nuestras conversaciones, recuerda la amistad que teníamos. No puedes dejar que esto te consuma». La oscuridad del bosque parecía engullirlos mientras Julia y Don Bento corrían, el sonido de sus respiraciones entrecortadas resonando en la noche. A cada paso el eco de las criaturas acechantes se hacía más fuerte, una advertencia de que no estaban solos. La luna, oculta detrás de gruesas nubes, apenas iluminaba el camino, lo que dificultaba su avance.
Cada sombra que se movía en la penumbra era un recordatorio de que el peligro estaba a solo unos pasos. ¿Dónde vamos?, preguntó Bento, su voz temblando con la mezcla de miedo y esfuerzo. Hacia el claro, respondió Julia, recordando el lugar donde a menudo iba a recoger agua. Allí hay un pequeño arroyo. Podremos escondernos y pensar en qué hacer a continuación. Sabía que el arroyo no era solo un refugio, sino también un lugar de purificación, un espacio donde podría intentar sanar a Bento de su transformación. Sin embargo, a medida que corrían, el sonido de sus perseguidores se acercaba. Julia podía sentir la presión en su pecho y el sudor frío resbalando por su espalda, una sensación de desesperación que amenazaba con consumirla. Al llegar al claro, encontraron un momento de calma. El sonido del agua fluyendo era un bálsamo en medio del caos. Bento se dejó caer en el suelo, jadeando, mientras Julia se agachaba junto a él, observando los alrededores con cautela. ¿Puedes luchar contra ellos?, preguntó Bento, aún temblando de miedo y debilidad. No lo sé, respondió ella sinceramente, pero debemos intentarlo. Los dos compartieron un momento de silencio, el agua del arroyo fluyendo entre ellos como un recordatorio de la vida que aún existía a su alrededor. Pero el silencio se rompió de repente cuando un aullido resonó en la distancia, un grito que heló la sangre de Julia. «Tienen nuestro rastro», dijo ella, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de su mente. «Debemos encontrar una manera de defendernos». Bento, recuperando algo de su fuerza, se levantó lentamente y comenzó a buscar algo que pudiera usar como arma. Sus ojos se fijaron en un palo robusto que sobresalía entre las raíces de un árbol cercano. «Esto servirá», dijo, desenterrándolo con un movimiento decidido. «Aunque no es mucho, al menos podemos intentar mantenerlos alejados». Julia asintió, sabiendo que no tenían otra opción. La amenaza era inminente, y su instinto de supervivencia se disparaba. De repente, el sonido de pasos se acercó, y las sombras emergieron de entre los árboles. Eran varias criaturas, cada una más aterradora que la anterior. Sus ojos relucían con la misma ferocidad que Bento había mostrado momentos antes. «¡Atrás!», gritó Julia, levantando el palo de Bento. «No se acerquen». Las bestias se detuvieron, riendo de manera siniestra, sus risas resonando en la oscuridad como ecos de locura. Una de las criaturas, más grande que las demás, se adelantó, su pelaje negro y espeso cubriendo su enorme cuerpo. El aire estaba cargado de tensión, y el eco de sus gritos resonaba en el bosque. Las criaturas, aunque heridas, seguían siendo numerosas y decididas. Julia y Bento, agotados pero aún llenos de determinación, se prepararon para la confrontación final. Cada aliento que tomaban parecía un recordatorio de la fragilidad de su situación. No podían permitir que las sombras se apoderaran de ellos. «¿Estás bien?», preguntó Julia, mientras trataba de controlar la respiración y el pánico que comenzaba a cernirse sobre ella. «Haré lo que sea necesario», respondió Bento, su voz grave pero firme. «No puedo dejar que esto termine así». Con un último vistazo a los alrededores, Julia buscó alguna forma de salir de esa pesadilla. Sin embargo, todo lo que veía eran ojos relucientes en la oscuridad, aguardando pacientemente su momento. No había duda de que su fuerza estaba disminuyendo, y el tiempo se agotaba. «Si podemos hacer que retrocedan un poco, tal vez tengamos una oportunidad», sugirió ella, levantando la pistola. «Debemos luchar, pero también buscar una salida». Bento asintió, apretando el palo con fuerza. Su mente estaba ocupada en encontrar una manera de sobrevivir. Con una determinación renovada, Julia tomó la delantera, dispuesta a enfrentarse a las criaturas. La pistola en su mano era más que un arma, era su esperanza. Pero ¿cómo luchar contra algo que parecía imparable? Mientras avanzaban, un aullido desgarrador cortó el aire, paralizando a ambos por un instante. Las criaturas, al escuchar el sonido, comenzaron a moverse más rápido, acercándose a ellos con una ferocidad que enviaba escalofríos por la columna vertebral de Julia. «¡Dispara!», gritó Bento, y la presión en su pecho aumentó mientras miraba la inminente amenaza. Julia levantó la pistola y disparó, pero sus manos temblaban de miedo y la bala erróneamente se desvió, impactando en un árbol cercano. Sin embargo, el disparo atrajo la atención de las criaturas. Ellas, alertadas por el sonido, se lanzaron hacia ellos. «No te detengas», gritó Bento, corriendo hacia el claro. «Debemos alejarnos de aquí». El corazón de Julia latía con fuerza, y cada paso que daba era un desafío. La adrenalina la mantenía en movimiento, pero el cansancio empezaba a cobrarle factura. La noche parecía eternizarse, y el bosque,
una trampa mortal. Las sombras se acercaban, y las risas de las criaturas resonaban como ecos de una locura inminente. Al llegar al claro, Julia y Bento se detuvieron brevemente para recuperar el aliento. La escena era aterradora. Las criaturas rodeaban el lugar, sus ojos amarillos brillando intensamente en la oscuridad. «Necesitamos un plan», dijo Julia, su mente girando a 1000 por hora. «Si logramos distraerlas, tal vez podamos escapar». «¿Distracciones?», preguntó Bento, mirando a su alrededor. «¿Qué tal si hacemos ruido en el otro extremo del claro?». Corrieron con todas sus fuerzas, sintiendo que la distancia entre ellos y las criaturas se acortaba. El bosque parecía más oscuro a cada paso, y el miedo aumentaba a medida que la noche avanzaba. Pero el sendero se volvía más claro, y Julia sabía que tenían que mantener la concentración. No podían dejarse llevar por la desesperación. De repente, una sombra se abalanzó sobre ellos. Era una de las criaturas, más ágil de lo que habían anticipado. Con un salto, la bestia se interpuso en su camino, y sin tiempo para pensar, Julia disparó. El disparo resonó en la noche, pero la criatura apenas se detuvo. El pánico se apoderó de ella, y Bento se movió rápidamente, usando el palo para intentar mantener la bestia a raya. «No te acerques», gritó Bento, empujando con todas sus fuerzas. Pero la criatura no se detuvo, y el combate se intensificó. Julia, sintiendo que la situación era desesperada, decidió que era hora de actuar. Tomó una piedra del suelo y la lanzó hacia la criatura. Con un impacto certero, la piedra dio en la frente de la bestia, lo que la distrajo lo suficiente como para que Bento pudiera darle un golpe contundente. El golpe fue lo suficientemente fuerte como para que la criatura retrocediera, pero no por mucho tiempo. A medida que retrocedía, Julia aprovechó la oportunidad para avanzar, con Bento siguiéndola de cerca. Sabía que cada segundo contaba, y que la vida de ambos dependía de su capacidad para seguir adelante. Finalmente, lograron salir del bosque y llegar a un pequeño claro iluminado por la luna. Julia se detuvo por un momento para recuperar el aliento. «¿Estamos a salvo?», preguntó, con los ojos llenos de ansiedad. Bento miró hacia atrás, buscando señales de las criaturas. «Por ahora. Pero no podemos quedarnos aquí», respondió, aún temblando por la adrenalina. «Necesitamos un refugio». Con una determinación renovada, comenzaron a buscar un lugar seguro. No podían darse el lujo de relajarse, sabían que el peligro podía acechar en cualquier esquina. Después de unos minutos, encontraron una pequeña cabaña abandonada en el borde del claro. «¿Crees que sea seguro?», preguntó Julia, mirando la entrada oscura y polvorienta. «Es mejor que estar a la intemperie», dijo Bento, empujando la puerta. Al abrirse, un chirrido resonó en la noche, y ambos se asomaron dentro. La cabaña era sombría, con ventanas cubiertas de telarañas y muebles viejos cubiertos de polvo. Pero era un refugio, al menos por el momento. «Entramos», dijo Bento, y Julia lo siguió, cerrando la puerta detrás de ellos con un golpe sordo. Dentro se sentaron en el suelo, tratando de controlar sus respiraciones. La tensión en el aire era palpable. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Julia, sintiendo que el terror comenzaba a apoderarse de ella. «Debemos pensar en cómo salir de aquí», respondió Bento, con un semblante serio. «Necesitamos un plan». La cabaña, aunque era un refugio temporal, parecía llena de ecos del pasado. Julia y Bento se sentaron en el suelo, con las luces de la luna filtrándose a través de las ventanas polvorientas, creando sombras danzantes en las paredes. El silencio era opresivo, pero ambos sabían que no podían bajar la guardia. «Necesitamos un plan sólido», dijo Bento, rompiendo el silencio. Su voz era baja, pero firme. «No podemos quedarnos aquí para siempre». Julia asintió, su mente trabajando a 1000 por hora. Tenían que salir de allí, pero la amenaza de las criaturas aún acechaba. ¿Y si intentamos encontrar a otros sobrevivientes? Tal vez haya más personas atrapadas en esta pesadilla, sugirió ella, sintiendo que había una pequeña chispa de esperanza en su idea. Bento frunció el ceño. «Puede ser peligroso. No sabemos cuántas de estas criaturas hay o qué tan organizadas están». «Lo sé», respondió Julia, «pero si nos quedamos aquí, la desesperación nos consumirá. Necesitamos saber si hay más personas que puedan ayudarnos». Después de un momento de reflexión, Bento asintió. «De acuerdo, pero debemos ser cautelosos. No podemos confiar en nadie que no conozcamos». Mientras discutían su plan, un ruido sutil llegó a sus oídos. Ambos se detuvieron, mirando hacia la puerta. Era un sonido leve, casi como un susurro. «¿Escuchaste eso?», preguntó Julia, su corazón latiendo con fuerza. Bento se inclinó hacia adelante, escuchando atentamente.
Sí, podría ser una de las criaturas, o algo peor. Decidieron investigar acercándose lentamente a la puerta. Julia tomó la pistola en su mano, sintiendo la familiaridad del peso. Voy a abrirla, dijo Bento, respirando hondo. Prepárate para disparar si es necesario. Con un movimiento decidido, empujó la puerta, revelando el exterior. La luna iluminaba el claro, pero no había señales de vida. Sin embargo, el sonido persistía, como si alguien estuviera llamando desde la oscuridad. ¿Hola?, gritó Bento, su voz resonando en la noche. No hubo respuesta, solo el eco de su propio llamado. Julia miró a Bento, sintiendo que algo no estaba bien. Esto no me gusta. Debemos irnos, sugirió, su instinto gritando que se alejara de la puerta. Bento dudó, pero finalmente asintió. Tienes razón, volvamos adentro. Pero justo cuando estaban a punto de cerrar la puerta, una figura apareció en la oscuridad. Era un hombre, con la ropa rasgada y una mirada salvaje en su rostro. «¡Ayuda!», gritó el extraño, sus ojos llenos de terror. Julia y Bento intercambiaron miradas, una mezcla de miedo y compasión. «¿Qué sucedió?», preguntó Bento, extendiendo la mano hacia el hombre. «¿Estás a salvo?». El hombre se acercó tambaleándose, su respiración entrecortada. «No hay tiempo. Están viniendo, son muchos», susurró, su voz temblorosa. Julia sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿Qué son?», preguntó mirando a Bento, quien se preparaba para entrar en acción. «Lobisomens. Vienen por nosotros», respondió el hombre, luchando por mantener la calma. «Yo fui uno de ellos». Julia dio un paso atrás, el horror llenando su mente. «¿Eres un hombre lobo?». El hombre asintió, su expresión llena de desesperación. «No lo quiero ser, pero no puedo controlarlo. No sé cómo, me transformé sin querer». Bento se acercó un poco más, sus instintos de cazador saliendo a la superficie. «¿Sabes cómo detenerlo?». «No hay manera de detenerlo», dijo el hombre. «Solo hay que sobrevivir hasta el amanecer». Julia sintió una mezcla de compasión y miedo. «Entonces, ¿qué hacemos?». «Debemos unir fuerzas. He visto a otros sobrevivientes, pero no tienen idea de lo que enfrentan. Hay un lugar seguro, pero está muy lejos». Bento miró a Julia, evaluando la situación. «¿Qué opinas?». «Podríamos seguirlo», respondió ella, aunque su voz era dudosa. «Pero también podríamos estar caminando hacia una trampa». El hombre pareció captar su indecisión. «No tengo intención de traicionarlos. Solo quiero salir de aquí». Con una mezcla de desconfianza y esperanza, Julia y Bento tomaron la decisión de confiar en el extraño. «Está bien, vamos», dijo Bento, «pero debemos ser rápidos y sigilosos». Mientras se movían hacia la salida de la cabaña, el hombre los guió, su figura temblorosa iluminada por la tenue luz de la luna. La tensión en el aire era palpable, y cada crujido de las hojas los mantenía alerta. Mientras se adentraban en el bosque nuevamente, Julia no podía sacudir la sensación de que el peligro estaba muy cerca. Las sombras parecían moverse como si las criaturas estuvieran al acecho, esperando el momento adecuado para atacar. El extraño les habló sobre el lugar seguro, un antiguo refugio construido por cazadores en tiempos pasados. «Nos mantendrá a salvo hasta el amanecer», dijo, su voz llena de esperanza. «Pero necesitamos llegar allí rápido». Sin embargo, el camino estaba lleno de obstáculos y peligros. Cada sonido del bosque parecía intensificarse, y Julia no podía evitar mirar hacia atrás, esperando que las criaturas no las estuvieran siguiendo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron a un pequeño claro. En el centro se encontraba una cabaña antigua, en ruinas, pero aún en pie. «Aquí es», dijo el hombre, mirando la estructura con una mezcla de temor y alivio. «Dentro estará más seguro». Bento empujó la puerta, y Julia sintió una mezcla de aliento entrecortado y miedo mientras entraban. La cabaña estaba vacía, pero había un aire de protección en ella. Julia se sintió atrapada entre la esperanza y el miedo. «¿Y si funcionara?», preguntó, sintiendo una chispa de posibilidad. «Podría ser nuestra única oportunidad de salir de esto». Bento suspiró, su mente girando con las implicaciones de lo que proponía el extraño. «Tienes razón, pero no podemos ser imprudentes. Debemos tener un plan». El extraño asintió, su mirada oscura llena de determinación. «He escuchado rumores sobre un grupo que se reúne en el bosque. Se hacen llamar los Guardianes de la Noche. Ellos pueden tener respuestas». Julia sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Guardianes de la Noche? ¿Son amigos o enemigos?». «No lo sé», respondió el extraño, su voz sombría. «Pero son los únicos que podrían tener el poder para ayudarme». Bento frunció el ceño, sintiendo la presión del momento. «Entonces, ¿cuál es nuestro siguiente movimiento? Debemos encontrarlos antes de que anochezca».
El extraño se levantó, su energía renovada. Si fallamos, podría ser el fin para todos nosotros. Julia se puso de pie, sintiendo que la determinación llenaba su ser. Está bien, lo haremos juntos, pero necesitamos ser cautelosos. Salieron de la cabaña, cada paso resonando en la quietud del bosque. La luna llena comenzaba a elevarse en el cielo, su luz iluminando el camino hacia lo desconocido. Julia podía sentir el peso de la noche, y aunque había un rayo de esperanza, sabía que la oscuridad estaba siempre al acecho. Mientras caminaban, el extraño comenzó a relatar historias sobre los guardianes de la noche, cómo se decía que protegían a los inocentes y cazaban a los que habían sido consumidos por la maldición del compuesto Z. Son seres de gran poder, dijo, su voz reverberando en el silencio. Se dice que pueden leer las almas y juzgar la verdad en los corazones de las personas. ¿Y cómo sabemos si somos dignos de su ayuda?, preguntó Bento, escéptico. Eso depende de nosotros. El extraño sonrió, una chispa de esperanza en sus ojos. Pero si no arriesgamos, nunca sabremos. La oscuridad del bosque se hacía más densa a medida que se acercaban a la reunión, y Julia sintió que cada sombra parecía observarlos. Un sonido de ramas rompiéndose la hizo saltar. «Cuidado», gritó Bento, tomando su arma. Pero antes de que pudieran reaccionar, una figura emergió de la oscuridad, y un grito desgarrador resonó en el aire. Era una mujer, con el rostro pálido y ojos llenos de terror. «¡Ayuda!», gritó, corriendo hacia ellos. «Están detrás de mí». El extraño miró a Bento y a Julia, sus ojos llenos de miedo. «Rápido, debemos entrar en la cabaña». Mientras se apresuraban a regresar al refugio, Julia sintió que el peligro se acercaba. Las sombras parecían cobrar vida, y el aullido de los hombres lobo resonaba en la noche. Una vez dentro, cerraron la puerta con un golpe sordo, y el extraño se apresuró a asegurarla. «¿Quién eres?», preguntó Julia, mirando a la mujer, que estaba temblando de miedo. «Mi nombre es Sara», dijo, tratando de recuperar el aliento. El viento aullaba a través de los árboles, creando un coro de lamentos en la noche. Julia y los demás se encontraban dentro de la cabaña, el refugio improvisado que habían encontrado para protegerse de los hombres lobo. A medida que la luna llena se elevaba en el cielo, la atmósfera se tornaba cada vez más opresiva, como si el mismo aire estuviera cargado de anticipación y terror. Bento, Julia, el extraño y Sara estaban reunidos alrededor de la pequeña mesa de madera, tratando de idear un plan. La cabaña parecía ser un mundo aparte, con el exterior convertido en un lugar oscuro y amenazante. «Necesitamos encontrar a los guardianes de la noche antes de que sea demasiado tarde», dijo el extraño, su voz tensa. A pesar de sus palabras, su rostro mostraba una mezcla de esperanza y temor. «¿Y cómo haremos eso?», preguntó Bento, su mirada fija en el hombre. «No sabemos ni siquiera si existen. Hay leyendas sobre un claro en el bosque donde se reúnen», respondió Sara, recordando lo que había escuchado de otros sobrevivientes. «Pero se dice que solo aparecen ante aquellos que realmente lo necesitan». «Entonces, debemos hacer algo para atraer su atención», sugirió Julia, su mente trabajando a 1000 por hora. «Quizás un ritual o una señal». El extraño asintió, su expresión ahora más resuelta. «La luna llena es el momento perfecto. Si realizamos un ritual en el claro, puede que logremos invocar su presencia». «¿Y qué tipo de ritual?», preguntó Bento, escéptico. «Un sacrificio simbólico», dijo el extraño, con un tono sombrío. «Necesitamos ofrecer algo que represente nuestro deseo de protección y nuestra lucha contra la oscuridad». Julia sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de un sacrificio la incomodaba, pero sabía que estaban en una situación desesperada. La vida de todos estaba en juego. «Podemos usar algo que tenga valor para nosotros», sugirió. «Algo que simbolice nuestra esperanza». El extraño sintió, su mirada intensa. «Deberíamos ir al claro al amanecer. La luz de la luna se reflejará en el agua, y eso podría ser un buen augurio». Mientras discutían el plan, un sonido repentino interrumpió su concentración. Un golpe en la puerta resonó en la cabaña, seguido de un rugido bajo que hizo vibrar las paredes. Todos se miraron, el miedo palpable en el aire. «Rápido», gritó Bento tomando su arma. «Aseguren la puerta». La atmósfera se volvió eléctrica. Julia sintió su corazón latir con fuerza mientras intentaban asegurar la entrada. El rugido se acercaba, y los hombres lobo estaban ahí acechando, buscando una oportunidad para entrar. «No puedo dejar que te hagan daño», dijo el extraño, su voz llena de determinación. «No dejaré que repitan lo que hice antes». Sara, temblando, se acercó a Julia. «¿Qué vamos a hacer?». «Luchar», respondió Julia, aunque su voz temblaba.
Sabía que no podían rendirse. No podían dejar que el miedo los consumiera. Mientras el extraño se preparaba, Bento giró hacia Julia. Necesitamos hacer un frente unido. No podemos. Julia respiró profundamente, llenándose de valor. «Aguanten», gritó, levantando el ánimo del grupo. «No estamos solos. Si estamos juntos, podemos enfrentarlo». Los hombres lobo aullaban fuera de la cabaña, una sinfonía de ferocidad que prometía muerte y destrucción. Julia sintió que cada sonido golpeaba su pecho como un tambor de guerra. «Si logramos salir vivos de esto, debemos ir al claro», dijo el extraño, preparándose con un viejo cuchillo en mano. Su mirada reflejaba tanto miedo como determinación. «Estaremos listos para luchar», respondió Bento, empuñando su arma con firmeza. Julia y Sara se agruparon detrás de Bento, sintiendo la tensión crecer en la habitación. El estruendo en la puerta se intensificó, y la madera comenzó a crujir bajo la presión de las bestias. Con un rugido ensordecedor, un hombre lobo finalmente se lanzó contra la puerta, sus ojos amarillos brillando con una ferocidad inhumana. La madera se agrietó, y Bento apretó los dientes, empujando su peso contra la puerta. «No», gritó Julia, su voz desgarrada. «No dejaremos que entren». El extraño tomó una posición al lado de Bento, y juntos intentaron bloquear la entrada. Sara, temblando de miedo, hizo lo que pudo para ayudar, pero la presión de la criatura era abrumadora. «Necesitamos algo para reforzar la puerta», gritó Julia buscando a su alrededor. En un rincón, vio un tronco grueso que podrían usar como barricada. «Aquí», gritó, corriendo hacia el tronco. «Ayúdenme». Mientras luchaban por mover el tronco, un segundo golpe contra la puerta los sacudió, casi haciéndolos caer al suelo. El hombre lobo estaba decidido a entrar, y Julia sintió que su corazón se detenía por un instante. Finalmente, lograron colocar el tronco en la puerta, y la presión disminuyó momentáneamente, pero sabían que no podían relajarse. El peligro seguía ahí, esperando a que cometieran un error. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Sara, su voz temblorosa. «Debemos estar listos para luchar hasta que podamos escapar», dijo Bento, respirando pesadamente. Julia miró a su alrededor, buscando algo que pudiera servir como arma. Su mirada se detuvo en un viejo hacha que colgaba de la pared. «El hacha», gritó, corriendo hacia ella. «Puedo usarla». Bento asintió, confiando en su valor. Julia tomó el hacha, sintiendo su peso en las manos, y se preparó para la batalla. A medida que el rugido del hombre lobo resonaba fuera de la cabaña, sabían que tenían que actuar. La lucha estaba lejos de terminar, pero la determinación ardía en sus corazones. «Alistaos», gritó Bento, su voz resonando en la tensión del aire. «Cuando entre, no habrá vuelta atrás». Julia sintió el miedo y la adrenalina mezclarse en su interior. Sabía que estaban en juego sus vidas, pero también sabía que no podían rendirse. La lucha contra la oscuridad estaba apenas comenzando, y en esa noche de luna llena tenían que enfrentarse a sus peores miedos para buscar la esperanza que anhelaban. La noche se cernía sobre la cabaña como una sombra oscura, mientras Julia, Bento, el extraño y Sara se preparaban para lo que parecía inevitable. Habían logrado contener a los hombres lobo por un momento, pero la tensión en el aire era palpable. Cada golpe en la puerta resonaba como un recordatorio de que el peligro estaba más cerca que nunca. «¿Cuánto tiempo más podemos aguantar?», preguntó Sara, su voz temblorosa. «No lo sé», respondió Bento, observando las grietas en la puerta. «Pero debemos mantener la calma». El extraño, que había estado en silencio, finalmente habló. «Si queremos salir de aquí, necesitamos un plan. Hay algo en el claro que puede ayudarnos, pero tenemos que llegar allí antes de que sea demasiado tarde». Julia frunció el ceño, recordando la conversación anterior sobre los guardianes de la noche. «¿Qué hay en el claro?», preguntó, la curiosidad superando su miedo. «Un objeto antiguo que puede protegernos de los hombres lobo», dijo el extraño, su voz baja pero firme. «Un amuleto que pertenecía a los guardianes. Si lo encontramos, puede darnos la fuerza para enfrentarlos». Bento asintió, reconociendo la urgencia de la situación. «¿Cómo llegamos al claro?», preguntó, mientras el estruendo en la puerta se intensificaba. «Debemos salir antes de que logren romper la puerta». «Lo mejor sería que nos moviéramos en la oscuridad», sugirió el extraño. «Esperemos a que se distraigan, y luego tomaremos el camino hacia el claro». Mientras discutían el plan, el hombre lobo comenzó a arañar la puerta con uñas afiladas, haciendo que la madera crujiera bajo la presión. El terror se apoderó de Julia, pero sabía que no podían quedarse allí.
Ahora, gritó Bento, empujando la puerta con todas sus fuerzas mientras el hombre lobo se preparaba para entrar. El grupo se lanzó al exterior, la luna llena iluminando su camino. Corrieron a través del bosque, el sonido de sus pasos resonando en la oscuridad. Julia sintió el viento en su cara, pero el miedo seguía acechando en su interior. La adrenalina corría por sus venas mientras se adentraban más en el bosque. El claro estaba cerca, o al menos eso esperaban. De repente, un aullido desgarrador resonó detrás de ellos, y supieron que los hombres lobo no se detendrían hasta atraparlos. «Más rápido», gritó Bento, su voz llena de urgencia. El bosque se convirtió en un laberinto de sombras y árboles. Julia apenas podía ver, pero la luna iluminaba el camino, guiándolos hacia el claro. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron a un lugar despejado donde la luna brillaba intensamente. «Aquí es», dijo el extraño, mirando a su alrededor con esperanza. «Ahora, necesitamos encontrar el amuleto». Mientras buscaban, el aire se llenó de una tensión palpable. Julia sintió que algo estaba por suceder. De repente, un movimiento detrás de ellos la hizo girar. Un grupo de hombres lobo emergió de las sombras, sus ojos resplandeciendo con hambre y ferocidad. «Están aquí», gritó Bento, su rostro lleno de terror. No tenían tiempo que perder. Julia se movió rápidamente, su mirada fija en un altar antiguo en el centro del claro. En él brillaba un objeto que parecía el amuleto que necesitaban. «¡El amuleto!», exclamó, corriendo hacia él. Mientras corría, los hombres lobos se abalanzaron sobre ellos. Julia sintió el aire agitarse a su alrededor, y una oleada de terror la envolvía. Justo cuando extendió la mano para agarrar el amuleto, uno de los hombres lobo la alcanzó. Con un movimiento desesperado, Julia esquivó al hombre lobo, pero sintió que sus garras le rasgaban la pierna. Cayó al suelo, el dolor punzante haciéndola gritar. «Julia», gritó Bento, intentando protegerla. Pero había demasiados. El extraño levantó el hacha, dispuesto a luchar. «No», gritó, «consigue el amuleto». Julia, con el corazón latiendo con fuerza, extendió la mano hacia el amuleto y lo agarró. En el instante en que lo tocó, una energía poderosa la atravesó, como si una luz brillante la envolviera. El amuleto brilló intensamente, iluminando el claro y deteniendo a los hombres lobo en seco. Julia sintió una conexión con el objeto, como si le hablara. «Ahora», gritó el extraño, «usa el amuleto». Julia levantó el amuleto en alto, y una onda de energía brotó de él. Los hombres lobo comenzaron a retroceder, aterrorizados por la luz que emanaba del objeto. «¡Esos son los guardianes!», gritó el extraño. «Están de nuestro lado». Julia sintió la fuerza del amuleto fluir a través de ella. Sin pensarlo, se dirigió hacia los hombres lobo, la luz brillando aún más intensamente. «¡No más!», gritó, y con un movimiento desató la energía del amuleto. Una explosión de luz blanca llenó el claro, y los hombres lobo aullaron, desapareciendo en la oscuridad. Julia se dio cuenta de que el amuleto había creado una barrera protectora, manteniéndolos a salvo. Cuando la luz se desvaneció, el claro volvió a la calma. El grupo se reunió, jadeando por la intensidad de lo que había sucedido. El aire estaba denso con la tensión del enfrentamiento final. Julia, con el amuleto resplandeciendo en su mano, enfrentó a los hombres lobo que rodeaban la cabaña. Sabía que la lucha no solo era por su vida, sino por la libertad de todos los que habían sido atrapados en la maldición. «Bento», gritó, mientras el líder de los hombres lobo avanzaba hacia ella con ferocidad. La verdad sobre su vecino la había golpeado como un puño. Él no era solo un amigo, sino parte de la misma oscuridad que intentaba consumirla. Con un movimiento rápido, levantó el amuleto y una luz brillante iluminó la cabaña. Los hombres lobos se detuvieron, momentáneamente desorientados. Era su oportunidad. Julia corrió hacia la salida, pero no sin mirar atrás. Bento estaba allí, transformado, atrapado entre su humanidad y la bestia que lo dominaba. «Julia, ve. No puedo controlarme», gritó, mientras la lucha interna se reflejaba en su rostro. Julia sintió el dolor en su corazón, pero sabía que no podía salvarlo. Con una lágrima corriendo por su mejilla, se lanzó al bosque, el amuleto brillando intensamente en su mano. Al llegar a la luz del amanecer, se dio cuenta de que había dejado atrás más que su hogar. Había dejado atrás un pedazo de su alma. La maldición de la noche aún acechaba, pero ella era libre, al menos por ahora. La vida seguiría, pero el eco de los hombres lobo nunca la abandonaría.